una etapa prelisteriana antes del Lister, cuando no se utilizaba ningún tipo de limpiezas de las heridas postoperatorias, ¿no? En la que evidentemente la morbimortalidad se incrementaba mucho, y posteriormente la era listeriana, en la cual ya se utilizan pues los antisépticos en las heridas postoperatorias. Entonces, como ven, pues esta patología es muy antigua, de tal manera que durante años se ha venido observando que de todas las hernias que presenta una persona, son las inguinales las más frecuentes. Y dentro de las inguinales tenemos dos tipos, la indirecta y la directa. Entre las dos nomás ya son el 80% de las hernias. Y si le añadimos la hernia femoral, que también está cerquita, o la hernia crural, entonces tenemos ya un 85% de la patología herniana. El resto son hernias poco frecuentes, como por ejemplo la umbilical, la de Spiegel, la epigástrica, las eventraciones, hernias raras, por ejemplo la hernia de Petit, ¿no? De Grinke. Bueno, son hernias ya muy raras, ¿no? Pero lo que sí ustedes deben aprender es estas dos primeras, las inguinales, que son las más frecuentes. En cuanto a la epidemiología, diremos que la incidencia y la prevalencia de esta patología se ve incrementada con los años. Conforme uno va pasando los años, después de los 50 años, 60, 70 años, los tejidos se van debilitando y por lo tanto se van produciendo la patología herniaria a través de las diferentes zonas débiles que presenta la pared abdominal. Entonces es un factor importante la edad. Como hemos visto, entonces la anatomía es importante recordar. Ahí tienen ustedes el abdomen. Estas son imágenes ya conocidas por ustedes del curso de anatomía. Ven ustedes que la pared abdominal está constituida pues por una pared anterior. Acá esta pared anterior, formada por el estuche de los rectos y los rectos anteriores, ¿se acuerdan, no? Y las paredes laterales. Constituidas estas paredes laterales por los famosos músculos anchos del abdomen. Ahí tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Luego de la piel, después de la piel, vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo en el abdomen. Y este tejido celular subcutáneo, recuerden que se divide en dos capas: la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. La fascia de Camper es la que sangra. Apenas uno hace un corte, empieza a sangrar. Esa es la fascia de Camper, ricamente vascularizada. En cambio, conforme uno va profundizando el corte, llegando ya hasta la saponeurosis, entonces sangra menos o sangra casi nada. Estamos frente a la fascia de Scarpa. Entonces, hay una ricamente vascularizada y otra avascular. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la fascia más superficial, adherida a la piel, que es la fascia de Camper, ricamente vascularizada. Y luego vamos a presentar pues al recto anterior, que ustedes lo ven acá, ¿no? En la primera imagen también. Y este recto anterior es un músculo grande, largo, que va, como ustedes saben, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis, y va a tener su estuche, el estuche aponeurótico correspondiente al recto anterior, que no es otra cosa que son fascias prestadas. El recto anterior no tiene fascia propia, por si acaso. El recto anterior tiene fascias prestadas. ¿Quién le presta? Los músculos anchos del abdomen. Entonces el oblicuo, los dos oblicuos y el transverso. Entonces de esa manera pues estas aponeurosis llegan a la línea media, tapizando este músculo que se llama recto anterior. ¿Ok? Pero el recto anterior tiene dos hojas. La hoja anterior del estuche de los rectos, que ustedes la vieron acá. Esta es la hoja anterior, o la hoja anterior. Cortamos la hoja anterior, sacamos el recto y vamos a ver la hoja posterior, ¿no es cierto? Estas hojas aponeuróticas, acá está la posterior, miren, esta es la posterior, van a tener una distribución diferente en los dos tercios superiores y en el tercio inferior. Esta distribución diferente de las fascias
tiene un parámetro, tiene una señalización. Esa señalización se llama arco de Douglas. Acá está el arco de Douglas. ¿Qué significa eso? Que del arco de Douglas hacia arriba, hasta el apéndice sifoides, 3 aponeurosis pasan por delante del recto anterior y las otras 3 pasan por detrás. 3. Esas 3 corresponden a los músculos anchos del abdomen. ¿Ok? En cambio, del tercio inferior para abajo, las 6 aponeurosis de los anchos del abdomen pasan por delante del recto. Y solamente queda la grasa preperitoneal acá, detrás del recto. Esa grasa preperitoneal tiene nombre especial y se llama fascias transversales. ¿Ok? Por eso quiero que lo tienen que entender bien. Ahí tienen ustedes en esta imagen de cortes transversales como en los 2 tercios superiores las 3 primeras fascias van por delante y las 3 segundas pasan por detrás. En el tercio inferior todas pasan por delante del recto y no hay nada, ninguna fascia por detrás. A este nivel se encuentra entonces el arco de Douglas. Este engrosamiento de la grasa preperitoneal se denomina fascias transversales. Por otro lado, es importante recordar que las aponeurosis que cubren, que tapizan los rectos anteriores, se juntan, se cruzan en la línea media. Pasan el recto de ambos lados y se van a unir en una línea media, formando lo que nosotros conocemos como la línea alba o línea blanca. Es una zona débil, es una zona herniaria en la pared abdominal. En cuanto a la irrigación, el recto anterior es ricamente vascularizado por los grandes vasos epigástricos inferiores y superiores, ¿no es cierto? Los superiores que vienen de la mamaria interna y los inferiores que salen de la ilíaca, la arteria ilíaca externa. Muy bien, acá son ya disecciones que ustedes ya conocen bien. Lo importante en la pared abdominal es esta última región, justo entre el límite con el miembro inferior y el abdomen. Esta última región se denomina región inguinal, a través del cual emergen las hernias inguinales, protruyen las hernias inguinales. Y en esta región inguinal vamos a encontrar este conducto, ¿no es cierto? El conducto inguinal. Ese conducto inguinal, como ustedes bien saben, tiene sus paredes. Tiene una pared anterior formada por el oblicuo mayor, por la fascia del oblicuo mayor. Acá está el oblicuo mayor, está cubriendo la pared anterior del conducto. Tiene por detrás una pared posterior que va a estar formada por la fascia transversalis. Tiene una pared superior que viene de arriba en la unión de los músculos oblicuo menor y transverso dado por el tendón conjunto, y tiene una pared inferior que lo conforma un ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Me estoy refiriendo al ligamento inguinal. Esas son las 4 paredes del conducto inguinal. ¿Okay? El conducto, tanto para el sexo masculino como para el femenino, tiene un contenido. En el caso del sexo masculino, como ven en la imagen, va a representar este contenido el cordón espermático. Y en el caso de las damas, un ligamento, el ligamento redondo del órgano matriz, o sea, del útero. Igualmente, el conducto inguinal presenta en su conformación 2 orificios. Ven ustedes un orificio acá, denominado el orificio o anillo inguinal superficial. Si sacamos acá, ven la pared anterior ya está cortada, vamos a ver otro orificio, el orificio inguinal profundo o anillo inguinal profundo. ¿Ahí tienen? Miren, este es ya posterior, ya se ha sacado el superficial y acá está el profundo, a través del cual sale, pues en este caso, como es sexo masculino, el cordón espermático. A este anillo inguinal profundo, que está formado por el músculo transverso, se le denomina arcada del transverso. ¿Ok? Arcada del transverso. Entonces las hernias salen a través de este anillo, las indirectas. Salen por el anillo, llegan al superficial, salen del superficial y se van a la bolsa escrotal. Esas son las hernias inguinales indirectas. Pero es importante
conocer todas estas estructuras, porque para poner el tratamiento yo tengo que saber qué afrontar para ocluir el defecto. Esta es una imagen que presenta la rica y vasta irrigación que presenta toda la zona. Y acá tienen ustedes una vista de adentro hacia afuera. Fíjense el arco de Douglas, esta es la hoja posterior del estuche de los rectos. Se puede apreciar también la línea alba, ¿no es cierto? La línea alba, que es otra zona herniaria. Entre los ligamentos más importantes que debemos recordar es este, que es el ligamento inguinal, o llamado también arcada crural, o ligamento de pupar, arco crural. También tenemos acá este ligamento que es el famoso Gimbernat, o llamado también lacunar. Miren, el ligamento lacunar de Gimbernat es una proyección del ligamento inguinal hacia la sínfisis del pubis. Este es el pubis, acá está el tubérculo pubiano, la espina del pubis, hasta ahí llega el ligamento inguinal. Cuando llega el ligamento inguinal a la espina del pubis, proyecta un pequeño ligamento triangular que se llama lacunar, o ligamento de Gimbernat. Es otro elemento importante a recordar. Luego también hacia la cresta pectínea, más atrás, vamos a tener este ligamento, que ya no corresponde al oblicuo mayor, sino corresponde al músculo pectíneo. Y estoy refiriendo al Cooper, famoso ligamento de Cooper. ¿Ok? Este de acá. También es una estructura ligamentaria que se toma en cuenta para la reparación de las hernias urinocrurales. Ahí tienen un conducto inguinal en esta imagen, apreciando el anillo u orificio inguinal superficial. Y miren el relieve que hace el ligamento inguinal, dividiendo a toda la región. El ligamento inguinal divide para arriba hacia la pared abdominal, en la región inguinal, y hacia abajo, esta región que también es herniaria, es una zona débil, que es la región crural, o región femoral, a través del cual también emergen hernias de tipo femoral. Además, en el abdomen, hemos dicho que hay otras zonas débiles. Tenemos la línea alba, ¿no es cierto? En la línea alba también protruyen vísceras. Tal es el caso de las hernias epigástricas entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoides. Las hernias umbilicales que protruyen a través de la cicatriz umbilical. Las hernias semilunares, o llamadas también de Spiegel, que salen por la pared lateral del abdomen a través de la famosa semiluna de Spiegel. Esa semiluna de Spiegel que es dependiente del transverso, del músculo transverso. Y finalmente tenemos las hernias incisionales. Estas hernias incisionales que son hernias producidas por el cirujano cuando realiza una mala técnica. ¿Ok? Pues sobre todo cuando se hacen incisiones verticales. Las incisiones verticales, ya ustedes saben, son eventrógenas. Entonces ahí tenemos las eventraciones o hernias incisionales. Este es el conducto, la descripción del conducto. Mide aproximadamente 4 a 5 centímetros, tiene esa dirección, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Presenta sus anillos, como ven en la imagen, ahí tenemos el anillo superficial, inguinal superficial, y acá tenemos el profundo. Tiene esa forma, un hexaedro, y estos son los elementos contenidos. En el caso del varón, el cordón espermático que corre por el conducto inguinal contiene al elemento más importante, que es el conducto deferente. ¿Ok? El conducto deferente que viene originándose a nivel del testículo y va a terminar en la uretra prostática, desembocando en el eyaculador. Luego tenemos arterias, la deferencial que irriga el conducto, la testicular o espermática, la funicular. Tenemos también plexos venosos, el plexo venoso anterior o espermático anterior, el posterior. Tenemos nervios, fíjense, el abdomino genital menor o ilio inguinal. No se encuentra el abdomino genital mayor o ilio hipogástrico. Ese nervio, si bien es cierto, corre paralelo al conducto, pero no forma parte del contenido del cordón espermático. Y una rama finalmente del nervio genitopleural.
En el caso de las mujeres, las damas, tenemos al ligamento redondo del útero, también está presente la rama genital del genitocrural, vasos funiculares también, arteria y vena, y siempre la presencia del nervio ilioinguinal o abdómeno genital menor. Entonces, ahí tienen los dos contenidos. Fíjense, ahí está nuevamente el anillo superficial dejando salir al cordón espermático en este caso. Con su... Acá tienen ustedes el anillo profundo, llamado también arcada del transverso, ¿no? Y ya realizando la exéresis de todo el conducto inguinal, vamos a ver la fascia transversalis. Esta es la pared posterior del conducto inguinal. En la fascia transversalis tengo que hacer resaltar unos elementos anatómicos muy importantes. Son estos vasos, los vasos epigástricos inferiores. Estos vasos epigástricos inferiores van a determinar por dentro de ellos, por dentro, o sea, hacia la línea media, la presencia de las hernias directas. Por fuera vamos a encontrar las hernias inguinales indirectas. Entonces son los vasos epigástricos, los parámetros anatómicos que me determinan a mí dos tipos de hernias inguinales. En esta imagen observan acá el tendón conjunto, que es la unión del músculo oblicuo menor con el transverso. También acá el ligamento inguinal, este es el músculo transverso, y fíjense, los vasos epigástricos están ahí cruzando la pared posterior. En el fondo, señalado por la flecha negra, pueden ustedes apreciar la alcúfer. Esto es otro elemento ligamentario que va a servir para la fijación de las hernias. Igual, lo mismo, otra disección más profunda. Ahí tienen todo el cordón espermático con su cara posterior. En esta imagen pueden ustedes apreciar cómo viene atravesando todo el cordón espermático las diferentes estructuras, desde el orificio inguinal profundo hasta el superficial, en el caso del varón. Igual sucede en el caso de las damas. La diferencia está en el contenido. Entonces, cuando uno quiere reparar estas hernias, o sea, quiere tratar quirúrgicamente estas hernias, tiene que conocer dónde se ubica el anillo inguinal profundo o arcada del transverso. Apreciarlo y ver si por ahí emerge la hernia. La pared posterior del conducto, o sea, la fascia transversalis. ¿Y cuál es el elemento que nos va a indicar que es la pared posterior? Los vasos epigástricos. Y finalmente, este otro anillo, que es el anillo femoral o anillo crural, que también es importante para determinar que la hernia es crural y no inguinal. Ahí tienen, en la pared posterior, este es el orificio profundo, inguinal profundo. Esta es la pared posterior con los vasos epigástricos. Acá se determina un triángulo, que es el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach está formado por el tendón conjunto, por los vasos epigástricos y por el ligamento inguinal. Entonces, como les dije, las hernias que salen por dentro son hernias directas. Las hernias que salen por fuera de los vasos epigástricos son hernias indirectas. Las directas son adquiridas, las indirectas son congénitas. ¿Ok? Entonces, ese esquema muestra pues estas estructuras y la ubicación de las diferentes hernias inguinales. Igualmente, para ver un poco de la embriología, el por qué se producen las hernias inguinales indirectas, aquí en la primera imagen donde dice 12 semanas, en el embrión, podemos apreciar la cavidad peritoneal. De esta cavidad peritoneal se deriva un conducto que hace descender las gónadas, que es el conducto peritoneo vaginal, y estas descienden conjuntamente con el conducto hasta la bolsa escrotal. Pero en este descenso, en las diferentes semanas del embrión, va a producirse alteraciones, hay alteraciones, y esas alteraciones son las que van finalmente a producir las hernias inguinales indirectas. Por ejemplo, cuando de la cavidad peritoneal sale secreción o líquido seroso hasta la bolsa escrotal, entonces se forman los hidroceles, ¿cierto? Que hay que descartar también, o hay que hacer el diagnóstico diferencial con una hernia.
Pero cuando hay comunicación entre la cavidad peritoneal y la bolsa escrotal, a través de este conducto peritoneo vaginal permeable, entonces hay un hidrocele comunicante. Muchas veces el conducto peritoneo vaginal no llega hasta la bolsa escrotal y se queda enquistado, formando una masa a ese nivel en el conducto inguinal. También hay que hacer diagnóstico diferencial de estos quistes de conducto peritoneo vaginal. Pero esta es la imagen más aleccionadora de por qué es que una víscera de la cavidad peritoneal baja hasta el escroto, ¿no? Cuando el conducto peritoneo vaginal, aparte de comunicarse con la cavidad peritoneal, es ancho y tiene un diámetro bastante amplio, entonces puede descender un intestino tranquilamente, produciéndose las hernias indirectas. Esa es la teoría de lo que les he dicho. También es importante recordar los límites de este anillo, el anillo femoral o anillo crural, a través del cual se producen las hernias femorales. Acuérdense que este anillo se encuentra por debajo del ligamento inguinal. Acá está el anillo, este es el anillo. Anillo crural o anillo femoral. Este es el ligamento inguinal. Por encima, región inguinal, ¿cierto? Triángulo de Hessel. Por debajo, región crural, anillo crural. ¿Y cuáles son los límites? Ahí lo ven en la imagen. Por fuera vamos a encontrar la vena femoral, por dentro al Chimbernat o ligamento lacunar, en la parte superior al ligamento inguinal y hacia abajo al Cooper, ligamento de Cooper. A través de este pequeño orificio pueden también emerger vísceras. Y son precisamente las hernias de este tipo, las crurales, las que más se complican, las que más se estrangulan por la pequeñez del diámetro de este orificio. Además, la región dorsal, ya pasando de la cara anterior hacia la posterior, también va a presentar debilidades, zonas herniarias, a pesar de que tenemos grandes músculos, como ustedes saben, en la región dorsal, como el trapecio, el músculo dorsal ancho, etc. El psoas, los músculos ilíacos, el cuadrado de los lomos. Pero aún así existen zonas débiles. Por ejemplo, acá hay un pequeño triángulo no tapizado por músculo, que es el triángulo de Petit. Por ejemplo, aquí en la parte más profunda tenemos otro cuadrilátero, que es el cuadrilátero de Green. Estas estructuras tienen sus límites. Por ejemplo, el cuadrilátero de Greenfield está formado por la última costilla, está formado por el serrato menor posterior inferior, está formado también por el músculo erector de la columna o dorsal largo y también está formado por el oblicuo menor. A través de este cuadrilátero se producen hernias raras, hernias poco frecuentes. Igualmente el triángulo de Petit también es una zona débil formada por el oblicuo mayor, formado por el latísimo dorsis o también llamado dorsal ancho y la cresta ilíaca. Entonces son zonas herniarias en la región dorsal del abdomen. Recién a partir de acá vamos a ver lo que son hernias. Entonces las hernias, ¿qué son las hernias? Son protrusiones, son salidas. ¿De qué? Del contenido visceral a través de un orificio o debilidad de la pared abdominal, anatómicamente constituida, evidentemente. Esa es la definición. Entonces una hernia presenta las siguientes partes. El cuello, que es precisamente la zona del defecto de la pared a través del cual protruyen las vísceras. Tenemos también el saco herniario, que es otro elemento importante porque para tratar una hernia tenemos que disecar este saco y ver su contenido. Generalmente el saco herniario está constituido por peritoneo. Y finalmente el contenido, es el otro elemento. Entonces hay tres elementos en una hernia: el cuello, el saco y el contenido. La clasificación de esta patología puede ser diversa, de acuerdo a la localización, de acuerdo a la condición en la cual se encuentra la hernia en el momento del examen, al contenido que conlleva y a la causa que la produce. De acuerdo a la localización, hemos visto las hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas, de Spiegel o más raras ya las lumbares.
De acuerdo a la condición, podemos tener hernias reductibles o irreductibles. Las reductibles se pueden subdividir en hernias que son reductibles en forma espontánea. Por ejemplo, el paciente va al baño, puja, se sale la hernia. Llega a su cama, se acuesta, se mete la hernia en forma espontánea. Pero también muchas veces el paciente lo reduce en forma manual. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el tiempo de evolución. Generalmente una hernia que se reduce espontáneamente tiene poco tiempo de evolución. En cambio, una hernia que todavía necesita de la mano para poder meter o reducir la hernia implica ya un mayor tiempo de evolución. ¿Okay? Las hernias irreductibles son las que nos dan dolores de cabeza a los cirujanos. ¿Por qué? Sobre todo las agudas. Cuando el paciente llega a la emergencia con una hernia que le duele, una hernia muy dolorosa, y contando el tiempo de evolución, hay que pensar que o están encarceradas o están estranguladas. El encarceramiento, ¿qué implica? Una hernia irreductible, dolorosa, pero que puede reducirse. Es un encarcelamiento. El encarcelamiento implica que el contenido del saco herniario está pegado, está adherido al saco. Nada más, pero se puede reducir. En cambio, una hernia estrangulada, la hernia estrangulada implica un mayor tiempo de evolución, más de 6 horas de evolución. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una hernia estrangulada? Aparte del dolor, aparte de la irreductibilidad de la hernia, por el color. Muchas veces el color de la piel ya cambia, se empieza a tornar de un color violáceo. Entonces ahí ya estamos pensando en que hay una alteración de la vascularidad de esa víscera que está produciendo una compensación quirúrgica. ¿Okay? Ambas son de tratamiento quirúrgico, definitivamente. Puede también presentarse un paciente que tiene años con la hernia. Muchas veces hay pacientes que son abandonados. Ustedes han visto a cada rato, ustedes van por los diversos distritos y hay gente que está tirada en el suelo, que está durmiendo con papel periódico. Esa gente no le da mucha importancia a su salud y sin embargo tienen hernias años de años. De tal manera que pueden finalmente producirse la cronicidad de la hernia y posteriormente la complicación de la hernia. Entonces esas, las crónicas. Generalmente las crónicas producen deslizamientos de vísceras, de grandes vísceras. No estoy hablando de simplemente un gas intestinal, estoy hablando de todo el colon. Muchas veces esas hernias producen deslizamientos de vísceras, sobre todo retroperitoneales. De acuerdo al contenido, bueno, dependiendo pues de cuál es la víscera que ha salido. Pero lo importante acá es la mención que viene aquí, que es el divertículo de Meckel. Acuérdense que el divertículo de Meckel es una alteración congénita del intestino distal, del ileum, denominado divertículo, que puede estar contenido en una debilidad de la pared. Cuando el divertículo se mete en la debilidad de la pared, puede ser inguinal, crural, epigástrica o también umbilical, entonces se llama hernia de Littré, una hernia especial, digamos. De acuerdo a la etiología, habíamos dicho que la parte congénita juega un papel importante para el diagnóstico de las hernias inguinales indirectas, como ya les he dicho, del conducto peritoneo vaginal. Pueden ser también adquiridas, claro. ¿Y cuándo se adquiere una hernia? Si son adquiridas, son directas. Se adquiere una hernia cuando existen estos factores importantes que incrementan la presión intraabdominal. Por ejemplo, el estreñimiento crónico, el prostatismo, los pacientes tosedores crónicos, fumadores, sobre todo los pacientes con ascitis, o la multiparidad, muchas veces también es un factor importante de incremento de presión abdominal. Por otro lado, tenemos también hernias adquiridas cuando es la misma pared la que está debilitada, se va debilitando por la infiltración grasa en los pacientes obesos. La obesidad es una enfermedad que puede llegar a producir hernias, sobre todo hernias directas. Y finalmente la pérdida de la masa muscular cuando los pacientes ya son muy ancianitos
y son pacientes sedentarios, ¿no? Que no hacen ningún tipo de ejercicio. Ahí tienen las diferentes hernias. Es importante también mencionarles que acá hay un cuadrilátero. En cirugía enseñamos esto, es un cuadrilátero denominado el cuadrilátero de Frouchot, que tiene sus límites. En este cuadrilátero, o a través de este cuadrilátero, se produce más del 80% de las hernias. ¿Cuáles son sus límites? El límite medial, ahí, borde interno del recto anterior. El límite lateral, aquí, dado por el músculo psoas ilíaco. Buenas noches. Psoas ilíaco. En la parte superior, aquí, el límite está dado por la arcada del transverso, o orificio inguinal profundo. Y el límite inferior está dado por la cresta pectínea. ¿Okay? Entonces, como ven, el cuadrilátero está dividido por esta raya que representa ligamento inguinal. Ahí está la raya, ¿no es cierto? El ligamento inguinal. Entonces, por encima del ligamento protruyen las hernias inguinales, directas e indirectas, 80%. Y por debajo protruyen las hernias pleurales, 5 o 10% más. Entonces, la gran mayoría de hernias salen a través de este cuadrilátero. Ahí tienen también nuevamente el Hesselbach, que ya lo he mencionado, a través del cual van a protruir las hernias directas, ¿no? Adquiridas. Estas son las imágenes de hernias congénitas o indirectas producidas por la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Sobre todo en niños se presentan estas hernias. Ahí tienen tanto varones como mujercitas. Aquí tienen las tres hernias. La hernia indirecta a través del orificio profundo, a través de la cara posterior del conducto inguinal, la hernia directa, y por debajo del ligamento inguinal, la hernia femoral. Entre las tres, más del 80%. Factores de patogenia, predisponentes y desencadenantes. ¿Cuáles predisponen? La edad. Ya les he dicho al inicio, la incidencia y prevalencia de esta patología se ve incrementada por la edad del paciente. A mayor edad, mayor frecuencia de hernias. El sexo, igualmente. Esta alteración de la obliteración del conducto peritoneo vaginal se da más frecuentemente en varones, 9-1. Por lo tanto, el sexo masculino somos los que más sufrimos de hernias inguinales. ¿Okay? La herencia, también hay un factor hereditario, como ya les indiqué, la obesidad por debilidad de la pared abdominal y la desnutrición. Factores desencadenantes, todo lo que incrementa la presión intraabdominal. La disnea, la tos, el estreñimiento. El tipo de trabajo es importante. En la historia clínica hay que consignar. Muchas veces hay gente que toda su vida carga bultos. Los estibadores, por ejemplo, ¿cierto? Son que cargan sacos o grandes pesos, entonces están propensos a realizar hernias directas. La multiparidad y el prostatismo también son otros factores desencadenantes importantes para la producción de hernias directas. Ahí tienen todas, miren, la herencia, la indirecta, generalmente se presentan en pacientes muy jóvenes, y la directa generalmente en adultos. El sexo mayor en varones, 9-1, como les dije. Las directas son raras en mujeres. Ojo, fíjense, ¿por qué? Porque la pared posterior de ellas es mucho más resistente por la presencia de ¿qué? Del conducto de Nuc. Es un rezago embriológico, como hemos visto en diapositivas anteriores. Es el ligamento redondo, el ligamento que va a sostener el órgano matriz, que es el rezago embriológico del conducto. Este ligamento redondo es bien ancho, de tal manera que protege la pared posterior, por lo tanto lo hace más resistente en las ramas. La obesidad igualmente, y patologías asociadas, ¿no? Patologías sobre todo pulmonares, patologías prostáticas, que van finalmente a incrementar la presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal de la cual les hablo puede ser activa o pasiva.
es activa cuando generalmente se está produciendo frecuentemente, accionando el mecanismo reflejo de la región que se llama mecanismo obturador. O sea, obturador, ¿qué significa? Que cierra el orificio inguinal profundo. Esa es la defensa que tiene el ser humano. Al incremento de presión abdominal se produce el mecanismo obturador, como vamos a ver después. ¿Okay? Pero si la presión es permanente y es extrema, entonces se vence. Se vence este mecanismo obturador y se protruye la víscera hacia el exterior. ¿Okay? Puede ser pasiva también cuando, por ejemplo, hay pacientes ya con enfermedades crónicas, ¿no? Hepatopatías, ascitis, dializados, etcétera, etcétera. Ahí tienen, miren, este es lo normal. Acá tienen en verde la pared posterior del conducto inguinal. Acá están los vasos epigástricos, ese es el Hesselbach. Acá tienen el orificio inguinal profundo, ¿no es cierto? Arcada del transverso. Acá nada que ver porque esto es región pleural. Estos son los vasos femorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se incrementa la presión en el abdomen? Cuando se incrementa la presión, ahí tienen ustedes, ¿ven? Se produce una presión sobre la pared posterior, donde señalan las flechas verdes. ¿Okay? Pero cuando, y ahí se produce, miren cómo se ha cortado, voy a nuevamente a pasar, ahí está. Cuando se produce un incremento, ese es el reflejo, el mecanismo obturador. Se cierra para evitar la salida. Pero muchas veces este incremento de presión se vence, ¿no es cierto? Se vence el mecanismo obturador y se produce la salida de las vísceras. Puede ser a través de la pared posterior o puede ser a través del orificio inguinal profundo. ¿Okay? Se dilata el orificio inguinal profundo, haciendo posible la emergencia de más vísceras. Si bien es cierto, primero sale un pedacito de píplon, ya después sale un intestino o un colon, un pedazo de colon. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Muy bien, entonces ahí tenemos esta fisiopatología de la producción de las hernias inguinales. El diagnóstico evidentemente es realizar una buena historia clínica. Hay que ver los factores predisponentes y los factores desencadenantes. Investigar eso. Hay que ver en cuanto a la clínica el examen de la región por donde protruye la víscera de la hernia. Realizar un buen examen físico. Los síntomas más frecuentes que producen este tipo de patologías son el dolor en la región inguinal, la masa que se puede reducir o no, y en cuanto a los signos, observar las características morfológicas de la masa que protruye. Si es una masa dura, blanda, irregular, para saber más o menos qué tipo de... Aló, Alberto. Sí, ¿sabes qué? Estoy dando una clase. Te llamo en 10 minutos. Por favor. Ya, como decía, la sintomatología cuando la hernia no se complica es generalmente esta, y cuando hay complicación el dolor se hace mucho más intenso, incluyendo ya hay un cortejo obstructivo intestinal. ¿Cierto? Acá ya se suma, además del dolor, náuseas, vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, etcétera, etcétera. Y cuando hay complicaciones, los signos más importantes, como les dije, es el cambio de coloración de la piel, la masa irreductible. En cuanto a la semiología del examen físico, hay que considerar aquí las diferentes maniobras que se realizan para la detección de las hernias. Hay 3 tipos de maniobras: Andrews, Cooley y Lasso. Andrews consiste en la detección de la hernia inguinal indirecta y se procede a introducir el dedo a través del orificio inguinal superficial, pidiéndole al paciente que tosa o que puje, de tal manera que cuando la hernia protruye me botará el dedo. Ahí tienen ustedes, el dedo índice está introducido en el orificio inguinal superficial. Esa es la maniobra de Andrews, que detecta las hernias indirectas. ¿Okay? La maniobra de Cooley, por el contrario, es ocluir el orificio inguinal profundo o arcada del transverso, ¿no?
Y pedirle también al paciente que tosa o puje, de tal manera que cuando tosa o puje el paciente me bota el dedo hacia afuera. Entonces estoy frente a una hernia inguinal directa. ¿Okay? Ahí sí, de esa manera, fíjense, ahí el dedo índice igualmente está ocluyendo el orificio inguinal profundo. Y finalmente la maniobra de Lasson es una combinación de Andrews y Cooley para la detección de las hernias mixtas o hernias en pantalón. ¿Qué significa esto? Que la hernia a través puede protruir por el orificio inguinal superficial, pero también puede salir a través de la pared posterior. O sea, puede ser directa e indirecta, llamada también hernia en pantalón. Entonces, se mete el dedo a través del orificio inguinal superficial y se ocluye también el orificio inguinal profundo. Se pide igualmente al paciente que tosa o puje y ambos dedos son expulsados. De tal manera, entonces, hacemos el diagnóstico de una hernia mixta, una hernia en pantalón. El diagnóstico diferencial, muchas veces se confunde una hernia con ganglios. Hay acúmulo de ganglios, hay una masa ahí y es una hernia, dice. Lo operan y no encuentran hernia, pues se encuentran simplemente ganglios, ¿no? Entonces, hay que evitar esas cosas. Generalmente los ganglios a ese nivel son frecuentes cuando hay infecciones aledañas, vecinas, ¿no? Por ejemplo, infecciones a nivel del tracto génito-urinario. También, menos frecuentemente, vamos a encontrar las varices del callado de las afenas, son un poco raras. Los lipomas sí, hay lipomas gran cantidad de grasa, sobre todo en pacientes obesos. El absceso del psoas, pero el absceso ya te da un cortejo mayor, con compromiso del estado general, hay fiebre, etc. Y las hernias obturatrices, que son hernias internas, que protruyen a través del agujero obturador, que son sumamente raras. Para esto hay que realizar el tacto rectal o tacto vaginal. Muy bien, nuevamente el Hesselbach. Y ahí tienen las dos, una hernia directa, acá la pueden apreciar, directa, y acá una hernia indirecta. Cuando ustedes vean que el escroto está incrementado de tamaño, ya es una hernia indirecta, pues ya no hay nada más que decir. ¿Ok? Pueden ser gigantes, como en este caso las hernias inguinoescrotales, son hernias crónicas. Eso no se ha producido de un día para otro, tiene años de evolución. Y finalmente hay que detectar siempre este tipo de hernias, que es las hernias crurales, ¿no es cierto? Que están por debajo del ligamento inguinal, que son las que más se complican. Ahí tienen las hernias crurales, a través del anillo crural. Ya vieron ustedes el anillo crural. Estas hernias merecen un punto aparte porque son frecuentes en el sexo femenino, 5-1. Estas sí son más frecuentes en mujeres, y mujeres jóvenes sobre todo. Generalmente son de origen congénito por una flacidez de los ligamentos a nivel plural. Ahí tienen las hernias plurales. Igualmente, al igual que las hernias inguinales, hay que hacer el diagnóstico diferencial con los lipomas, con una hernia inguinal, con los ganglios o adenitis, ¿no? Muy bien. Ahora, para el tratamiento de estas hernias, muchas veces el cirujano no aborda por debajo del arco crural, ¿no? ¿Por qué? Porque si empiezo a disecar ahí, me choco con un vaso grande y a llorar al río. Entonces, ¿qué se hace? Se aborda por la región inguinal. Al abordar por la región inguinal, yo veo que la hernia baja hasta la región crural, entonces tengo que inguinalizar la hernia. O sea, sacarla de la región crural para formar una hernia inguinal y poder tratarla. En este caso de las hernias crurales es importante recordar que acá hay un vasito que siempre nos da dolores de cabeza a los cirujanos. Es el famoso vaso corona mortis, ¿no es cierto? Esta arteria y vena, por supuesto la arteria no va solo, siempre va acompañada de su vena. Los vasos corona mortis son anastomosis que se producen entre las arterias epigástricas inferiores y las arterias obturatrices, que precisamente están atravesando acá el arco, la arcada crural, ¿no es cierto? Están atravesando la pelvis y justo ahí en la región inguinal es por donde van a cruzar, y muchas veces cuando uno da el punto para reparar la hernia, se lleva el vaso corona mortis. Entonces hay que tener mucho cuidado, ligarlo, no hay problema, y posteriormente abordar la región inguinal.
Vuelvo a repetir, la complicación más frecuente de estas hernias crurales es la encarceración y el estrangulamiento. Se complican en un 50%, son las que más se complican, miren. Son las hernias crurales. Frecuentemente se complican. Ya ustedes saben la razón. Produciendo inicialmente un hilio, ¿no? Hilio mecánico, y ya posteriormente cuando hay compromiso severo de la vascularidad de la víscera, entonces va a la necrosis, se estrangula. Entonces acá hay que evitar eso. Ahí tienen el estrangulamiento de una hernia, ¿no? En este caso es indirecto. Luego tenemos las hernias recidivadas, hernias que nuevamente retornan posterior al tratamiento quirúrgico. Generalmente estas hernias se producen por la misma región. Si ha sido una hernia inguinal indirecta, por ahí mismo vuelve a protruir la hernia. Acá les traigo una pequeña estadística, fíjense, en pacientes que han sido sometidos a reparaciones con técnicas a tensión, o sea, técnicas convencionales, con corte, hay un 14.8% de recidiva, sea cual sea la técnica, ¿ok? Pero sin embargo, si se ha utilizado una técnica sin tensión, ¿qué significa técnica sin tensión? Utilizar malla, un material protésico, ahí, como un escudo ahí. Entonces disminuye ostensiblemente la recidiva, hasta un 3.2%. Y finalmente las técnicas o reparaciones laparoscópicas tienen más o menos por ahí un porcentaje de recidiva, un incremento un poquito mayor que las técnicas con malla. También tenemos las hernias por deslizamiento. Estas hernias son poco frecuentes, pero se caracterizan porque protruyen estructuras retroperitoneales. Generalmente, ¿no? Entonces, estas estructuras muchas veces forman la pared del saco herniario. Cuando se apertura el saco herniario, se abre también la víscera. Eso no hay que hacer. Entonces, hay que detectar una hernia por deslizamiento, que generalmente son hernias directas. Representan alrededor del 3%, dice ahí. No se recomienda abrir el saco. Las hernias por deslizamiento son de 3 tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, que son las más frecuentes, vuelvo a repetir, cuando la víscera, como por ejemplo en este caso el ciego, está formando parte del saco herniario. ¿Ok? Entonces ahí jamás pues va a abrir, porque si abre el saco, corta pues el ciego y se contamina toda la intervención, campo operatorio. Pero también existen las del tipo 2, que son menos frecuentes, un 5%. Cuando la pared de la víscera no forma parte del saco herniario. Es el saco herniario, que acá está en color violeta, ¿no? Formado por el peritoneo, un 5% tipo 2. Y las hernias muy raras, las hernias más raras son las del tipo 3. Por deslizamiento, cuando la pared de la víscera no está formando parte del saco, pero además la víscera está protruyendo en el espacio extraperitoneal. Se está por fuera de la cavidad peritoneal. La del tipo 3. Son raras. Para clasificar la patología herniaria tenemos esta clasificación que está vigente hasta la actualidad, es la clasificación de Nyquist, que evalúa 2 factores importantes: el estado del anillo profundo o arcada del transverso y el estado funcional de la pared posterior. De tal manera que Nyquist ha clasificado en 4 tipos a las hernias. Las del tipo 1 y 2, cuando se presentan en pacientes pequeños, niños generalmente. Son hernias indirectas, las 2. Tipo 1, hernia indirecta con anillo inguinal interno normal. Tipo 2, la hernia también es indirecta, pero acá ya hay dilatación del anillo profundo. Las del tipo 3 ya son o se presentan en pacientes adultos. Acá hay defecto de la pared posterior, pueden ser directas, indirectas, crurales inclusive, como ustedes ven abajo. Y finalmente las hernias del tipo 4, que son las hernias recidivantes, o sea, las que nuevamente retornan después de la intervención quirúrgica. Nyquist propone el tratamiento para cada una de las hernias. Para las del tipo 1, ligadura alta del saco, nada más.
No hay reparación de fascia, nada, absolutamente. Solamente ligar el saco y adentro. Se acabó. El tipo 2, aparte de la ligadura del saco, reforzar el anillo dilatado, el anillo profundo. O sea, cerrarlo. Se ponen puntos ahí y listo, se cierra, se refuerza. Para las del tipo 3, que ya son las hernias más frecuentes en adultos, hay diferentes abordajes. Abordaje anterior, posterior, y acá están todas las técnicas convencionales, con tensión y sin tensión, que vamos a mencionar después. Igualmente para las del tipo 4, en las que son las hernias recurrentes, acá ya generalmente el abordaje es posterior, con la utilización siempre de una malla prótesis. En el tratamiento de las hernias hay que ver tres cosas importantes: cómo tratar el saco, cómo tratar el contenido y hacer la plastía de la pared. ¿Me entienden? El cirujano diseca el saco herniario. Cuando se encuentra con una hernia inguinal indirecta, entonces se recomienda aperturar el saco. Ya disecado, se abre el saco y se introduce el contenido a la cavidad peritoneal. Pero cuando se da cuenta el cirujano que es una hernia directa, o sea que protruye por dentro de los vasos epigástricos, no recomiendo abrir el saco, porque puede tratarse de una hernia deslizada. Y acuérdense, las hernias por deslizamiento son aquellas que la víscera está formando parte de la pared del saco. No se recomienda eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no se apertura el saco en una hernia directa, se invagina nomás, se introduce con todo su contenido adentro y se repara la pared. Ahí tienen, miren, en la imagen superior está el saco herniario. Acá lo está aperturando, es un saco indirecto. Le está poniendo un punto en el cuello y lo va a cortar y lo va a invaginar. Ahí tienen, está metiendo el dedo para meter toda la víscera que ha sido contenido del saco herniario a la cavidad peritoneal. Le está poniendo su jareta en el cuello. Puede ser jareta, puede ser punto transficiante, eso depende ya del cirujano. Le está cortando, fíjense, el muñón del cuello y va a producir a introducirlo, a esconderlo detrás del músculo transverso, de la arcada dentaria, de la arcada del músculo transverso. Acá miren, con un punto, el muñón lo está metiendo debajo de la capa muscular del transverso. Eso se hace para mayor refuerzo y protección de la zona débil. Lo mismo. Entonces, las técnicas operatorias que se utilizan en una hernioplastia son con tensión y sin tensión. Con tensión son las técnicas clásicas: Bassini, McBain, Schuldeis, Condon. Sin tensión es la utilización de malla protésica. Acá está a la cabeza, esta es la mejor técnica hasta la actualidad. Lichtenstein, un alemán que utilizó por primera vez la malla. Con tensión tenemos tres grandes técnicas, las más utilizadas: la técnica de Bassini, la técnica de McBain y la técnica de Schuldeis. Sin tensión, libres de tensión, también pueden dividirse en dos: las clásicas técnicas convencionales, por abordaje anterior y por abordaje posterior. Lichtenstein está acá, por abordaje anterior. Y hay otras técnicas como la de Nyhus, Stoppa, que están en este grupo, que abordan la debilidad de la pared por detrás del estuche de los rectos. Anterior significa por delante del estuche de los rectos, posterior por detrás del estuche de los rectos. Y las técnicas laparoscópicas, ¿no? Que son tres: totalmente preperitoneal, intraperitoneal y sin abrir el peritoneo. Acá tenemos a las técnicas de libre tensión, la de Lichtenstein, la de tapón con malla, la de Nyhus, que es posterior, y la de Stoppa, que es también posterior. Dentro de las técnicas convencionales con tensión tenemos la famosa técnica de Bassini, que consiste en la aproximación del tendón conjunto con el ligamento inguinal, con puntos separados. Esta técnica se aplica generalmente a hernias inguinales directas e indirectas pequeñas, ¿no? Ahí tienen, está afrontando, miren, mediante puntos separados el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Muy bien, esa es la técnica de Bassini.
Luego tenemos la técnica de McVeigh. Esta técnica ha venido a utilizarse muchos años, hasta la actualidad se viene usando. ¿Por qué? Porque está indicada en hernias grandes, directas e indirectas. ¿Y en qué consiste? En el afrontamiento del tendón conjunto con el Cooper. El tendón conjunto es la unión del oblicuo menor con el transverso. Y ese tendón conjunto se baja hasta el ligamento de Cooper, que es parte de la cresta pélvica. Entonces, ese es Cooper. La técnica de McVeigh queda así, de esa manera. También mediante puntos separados. Schuldeis es otra de las técnicas muy interesantes y muy buenas, porque en este caso el reforzamiento es mediante 4 planos, uno más superficial que el otro. De tal manera que hay 4 líneas de sutura que terminan por reforzar la pared posterior del conducto inguinal. Ahí tienen, miren, está haciendo una sutura continua desde la región del pubis, acá están los vasos epigástricos, hasta el orificio inguinal profundo. Cuando llega al orificio inguinal profundo, retorna otra vez, está retornando hasta el pubis, y así hacen 4 planos de sutura aponeurótica y muscular. Ese es Schuldeis. Y la técnica de Lichtenstein que les hablaba, sin tensión, es libre de tensión, pero es una técnica convencional que utiliza pues una malla protésica, ¿no? En este caso la malla puede ser suturada, en el caso en el borde inferior, directamente hacia, ¿ven?, al ligamento inguinal. En cambio en el borde superior al oblicuo menor. Ahí tienen la malla. En la parte superior la malla es suturada al oblicuo menor, aquí. Y en la parte inferior al ligamento inguinal. De tal manera que la malla se corta para hacerle como una corbata para la salida del cordón espermático o del ligamento redondo en el caso de la mano. Entonces esta es una buena técnica que ha dado los mejores resultados hasta la actualidad, incluyendo las técnicas laparoscópicas. Acá tienen las características de un material protésico. Generalmente pues se utiliza prolene, son caros, polipropileno, pero en la actualidad hay otro material que viene usándose porque el prolene se ha visto que con los años crea adherencias de los tejidos, ya no se puede sacar. Cuando la hernia recidiva quieren sacar la malla inicial, ya no se puede, está impregnada en el tejido, se ha adherido de tal forma que ya no se puede sacar. Entonces ahora se utiliza el Gore-Tex, este material que impide las adherencias de las vísceras hacia la pared abdominal. Por supuesto es más caro, pero tiene mejor tolerabilidad por parte del paciente. La técnica de Nyhus, que es una técnica de abordaje posterior que también utiliza malla, fíjense, abordaje preperitoneal, ahí tienen, también se coloca la malla mediante una incisión pequeña y una incisión transversa, se aborda la cara posterior del estuche de los rectos, abordaje posterior. Ahí tienen Nyhus. También con esta técnica se puede reforzar el orificio inguinal profundo, si es que lo vemos muy dilatado. Ahí tienen la aplicación de la malla con Nyhus. Esta zona es, acá el Farabe, el separador está separando el estuche de los rectos. Estamos por detrás del estuche de los rectos, ¿okay? Y ahí tienen el Cooper, le está fijando la malla hacia el tendón conjunto. Y cuando hay hernias bilaterales, que generalmente se presentan en pacientes de avanzada edad, prostáticos sobre todo, entonces hay que utilizar la técnica de estopa, que consiste en colocar una malla grande, como una coraza prácticamente en ambas regiones inguinales. Igual el abordaje también es posterior, se diseca todo el estuche de los rectos y se pega la malla en la cara posterior. Las técnicas laparoscópicas son 3, como ya les dije: la TAP, transabdominal preperitoneal. Esta técnica es
se utiliza solamente, no se ingresa a la cavidad peritoneal, es todo por el espacio preperitoneal. Para eso se usa un trocar especial, un trocar balón. La TEP también es extraperitoneal, y la IPON, que es de abordaje ya de la cavidad peritoneal. Ahí tienen, miren, este es el trocar balón, ¿sí? Diseca prácticamente todo el espacio preperitoneal. Se llega hasta la zona del defecto y ahí se coloca la malla. En cambio, la otra técnica, ahí está de acá, fíjense, esta técnica también es preperitoneal, pero al abordar la cavidad peritoneal, esta es una imagen laparoscópica por dentro de la cavidad peritoneal, se corta el peritoneo, se hace una ventana de peritoneo a la altura del defecto y ahí se mete la malla. Se fija la malla en el espacio preperitoneal, pero con abordaje de la cavidad peritoneal. Y la técnica IPON, abordaje de la cavidad peritoneal, no se hace ninguna ventana, no se abre el peritoneo, se pega simplemente a través del peritoneo en la zona del defecto hernial. Las complicaciones: a la cabeza tenemos la hemorragia, las inmediatas, hay que evitar los hematomas, la retención urinaria y los problemas respiratorios que se dan en todo tipo de pacientes posoperados. También tenemos complicaciones inmediatas, los seromas, las ISOs, infección del sitio operatorio, las dehiscencias. Dehiscencia de herida significa que la herida se ha abierto, ¿ok? Dehiscencia de herida. Y las complicaciones tardías, la más frecuente es la recurrente, o sea, las hernias recidivadas son estas. También hay rechazos al material, pero son raros, ¿no? Atrofia testicular cuando hay compromiso de la arteria espermática, ¿no? Entonces se ha producido pues una lesión de vascularización del testículo o hidrocele. Muy bien, entonces ahora tenemos las hernias umbilicales. Y afuera de las hernias inguinales y plurales tenemos la hernia umbilical, que como ven también se produce con predominio del sexo femenino, mujeres jóvenes. Los factores son prácticamente los mismos de incremento de presión intraabdominal. Estas hernias se protruyen a través del anillo umbilical, que generalmente es un anillo dilatado. Las características clínicas: estos pacientes presentan una masa a nivel del anillo umbilical. Generalmente esto causa náuseas, vómitos, epigastralgias, mucho dolor. Estos pacientes, sobre todo mujeres, cuando tienen presencia de hernias, y acá les voy a decir algo muy importante que se ha visto, todavía no hay estudios al respecto, pero se ve frecuentemente, las pacientes que tienen hernias umbilicales, en un 90-95% tienen piedras o cálculos en la vesícula. No se sabe la razón, pero generalmente es así. Cada vez que veo una hernia umbilical, hazle su ecografía de vía biliar. Dicho y hecho, cálculos en vesícula biliar. Sería interesante que alguno de ustedes, ¿no?, haga un trabajo al respecto, porque verdaderamente hasta ahorita eso es una incógnita para nosotros. No hay trabajos al respecto. No sabemos la razón o la relación entre la litiasis vesicular y la presencia de hernias umbilicales. Para el tratamiento de estas hernias se utiliza la técnica de Mayo. Ahí tienen el anillo, la hernia. Muchas veces hay hernias congénitas como esas, ¿no?, donde protruyen ya vísceras intraperitoneales. La técnica de Mayo consiste en, a nivel del defecto, colocar puntos separados en U, o sea, colchoneros, pero haciendo posible que una de las fascias se imbrinque sobre la otra, o sea, queda así, una sobre la otra. Esa es la técnica del sobre, que también le conocemos así, técnica de Mayo. No contentos con eso, se le puede aplicar una malla encima para evitar la recidiva. Técnica de Mayo muy utilizada hasta la actualidad en las hernias umbilicales. Tenemos también las hernias epigástricas, que son también debilidad de la línea alba, pero que generalmente estas hernias son poco frecuentes y se producen más en varones. Los factores son los mismos.
Ahí tienen una hernia epigástrica, ubicada siempre entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoides. Generalmente, el saco herniario de una hernia epigástrica no contiene vísceras intraperitoneales, intraabdominales. Entonces, ¿qué contiene? Grasa preperitoneal, por lo general. Existe en la clínica una maniobra, la maniobra del Litten, ¿no?, que hace el diagnóstico de hernia epigástrica. ¿Qué significa eso? Presionan con los dedos la tumoración y hacen que el paciente tosa. Si tose y vuelve a salir, es una hernia epigástrica. ¿Por qué? Porque si fuera una hernia producida por contenido visceral, se mete a la cavidad. Pero si no se mete, no se reduce, entonces estamos frente a una hernia epigástrica. Maniobra de Litten. Entonces ahí tienen las hernias epigástricas, miren, produciéndose la grasa preperitoneal. Ese es un contenido, miren, del saquito de una hernia epigástrica, es grasa, exclusivamente grasa. Luego tenemos las hernias de Spiegel, que son raras ya, que se producen a través de la semiluna de Spiegel. Generalmente estas hernias salen o protruyen por la pared lateral del abdomen. Son hernias dolorosas. ¿Por qué? Porque su saco es grande, ¿no? Como por ejemplo ahí las ven. Miren acá hay una hernia de Spiegel, otra hernia de Spiegel. Se dividen en relación a los vasos epigástricos. Son los vasos epigástricos inferiores. Hay hernias de Spiegel superiores y hay hernias de Spiegel inferiores a los vasos epigástricos. Entonces, normalmente las que protruyen por debajo de los vasos epigástricos son las más grandes. ¿Por qué? Porque ahí solamente hay fascia transversalis. Acuérdense de lo que les he dicho. Eso es ya anatomía. Y las hernias raras, ¿no? Las hernias de Petit y las hernias de el cuadrilátero de Greenfield. Ahí tienen una hernia de Petit, diagnosticada en el hospital, raro, pero hay que tenerla siempre en cuenta. Una hernia de Greenfield, cuadrilátero de Greenfield, solamente en la bibliografía vemos hernia de Greenfield. Y otras hernias, las hernias de Litre, como ya les había dicho al inicio, cuando el saco herniario contiene el divertículo de Meckel. Ahí tienen, esta es una hernia de Litre. Ahí está el divertículo metido en el saco herniario. Se supone que este es el ilion, ¿no? Es el asa ilial, acá está el divertículo, está metido en el saco herniario, Litre. Generalmente las hernias de Litre protruyen en un 50% por la región inguinal, sale por el defecto inguinal. Pero también pueden salir por el anillo crural, el anillo umbilical y otras zonas débiles. También tenemos las hernias de Richter. Las hernias de Richter son hernias también poco frecuentes, son hernias raras, en el cual el borde antemesentérico del intestino se ha pinzado en un defecto de la pared abdominal. Piña, pues, se pegó ahí ya. Entonces estas hernias, como ustedes comprenderán, ya tienen una clínica más aparatosa, porque si obstruyen el intestino, entonces hacen cuadros obstructivos. ¿Ok? Ahí tienen, miren, acá por ejemplo en esta imagen, miren, Richter. Se pinzó esta pared del intestino, en este caso parece IE1, ¿no? Dentro del defecto herniario. Y finalmente las eventraciones o hernias incisionales. Son hernias, como les dije al inicio, producidas por el cirujano. Un defecto ya adquirido por la cirugía previa. En este caso pueden haber tres tipos de factores. Los factores del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente no se cuida, ha sido operado de una hernia, pero sin embargo sube 80 kilos, es un obeso, ya, ni hablar, va a ser su eventración. ¿Okay? ¿Qué otro factor del paciente? Es importante, las enfermedades de fondo. Por ejemplo, pacientes ascíticos, pacientes con hepatopatías crónicas, cirrosis, también pueden producir eventraciones. Debilidad de la pared abdominal, ¿no es cierto? Cuando hay desnutrición sobre todo, propios del paciente. Propios del tipo de cirugía,
tipo de cirugía, por ejemplo, yo he operado una peritonitis y he cerrado la pared abdominal. Se ha infectado, se ha abierto, tenido que lavar y por segunda intención ha cerrado esa herida. Entonces esa herida finalmente va a terminar en una eventración, tipo de cirugía. ¿Ok? Y finalmente la técnica quirúrgica utilizada. Y acá ustedes saben perfectamente, todos han llevado técnica operatoria, que las incisiones verticales son eventrógenas. ¿Por qué? Porque denervan la pared abdominal. Las ramas o raíces nerviosas van así. Y si yo un corte así, me llevo todas las ramas. Y al denervar, el músculo se atrofia. Y al atrofiarse, se debilita la pared abdominal. Por lo tanto, eventración. ¿Ok? Propios de la técnica utilizada. Factores de riesgo para las eventraciones, las ISO, las dehiscencia, bueno, todo lo que ya les he mencionado. Acá hay una cosa importante, por ejemplo, miren, material de sutura. Si yo cierro mi aponeurosis con catgut, ya pues, ustedes saben que el catgut es un material absorbible. Y si yo cierro la fascia, la aponeurosis, se supone que con el tiempo eso se va a abrir. Ya se absorbió, tengo que utilizar un material no absorbible, tipo nylon, etcétera, etcétera, toda seda, etcétera, etcétera, lo que ustedes deseen, pero no absorbible. El estado general del paciente, que ya lo he mencionado, y otras patologías que también se tienen. Muy bien, entonces ahí ven, en esta imagen final, esta paciente ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas, con incisiones verticales. ¿Qué se espera ya? Una debilidad de la pared terrible. ¿Sí? Miren. Finalmente esto va a la dermolipectomía, o sea, la reparación quirúrgica de una eventración. Está cerrándose con malla. Generalmente se utilizan mallas. Muy bien, entonces creo que con esto hemos terminado. ¿Sí? Okay. Ahora les dejo como siempre la presentación.